La evaluación del riesgo cardiovascular, que como ustedes saben, en la atención primaria, pues es un tema muy relevante, muy importante y que lo usamos pues todos los días. Entonces, ¿por qué es importante hablar de riesgo cardiovascular? Porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, eso lo sabemos. El problema no es que desconozcamos ese dato. El problema es que cuando ustedes estaban estudiando medicina les enseñaron que la enfermedad cardiovascular era la principal causa de muerte. Cuando yo estaba estudiando medicina me enseñaron que la enfermedad cardiovascular era la principal causa de muerte. Y a pesar de que sabemos que es la principal causa de muerte, sigue siendo la principal causa de muerte y nada cambia eso y sigue aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, a pesar de que lo sabemos y a pesar de que nos lo enseñan, no hemos encontrado una manera de atajar ese problema lo suficiente. Ya hay algunos cambios en Europa particularmente, pero todavía estamos muy lejos de lograr el control de la enfermedad. Y para desarrollar esta charla, quiero que se graben esta frase porque es la conclusión de la última diapositiva, ¿sí? Parece raro, parece contradictorio, ¿cierto? Pero al final se van a dar cuenta que tengo razón, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que la enfermedad cardiovascular ocurre como una consecuencia de una sumatoria de factores de riesgo. Entre más factores de riesgo tenga una persona, mayor será la probabilidad de tener un evento cardiovascular. Miren cómo un paciente que tenga 2 o más factores de riesgo mayores no controlados, pues su riesgo en el tiempo de vida de presentar un evento cardiovascular será mayor que un paciente cuyos factores de riesgo todos estén bien controlados. Entonces, es una sumatoria de factores y si uno deja uno de ellos mal controlado o 2 de ellos mal controlados, pues progresivamente el riesgo va a aumentar. Y a mí me gusta muchísimo esta gráfica que muestra de manera clara, por ejemplo, el rol que tiene el LDL en el riesgo cardiovascular y en la probabilidad y el tiempo en el que se presenta un evento. Y quisiera centrar la charla en esto y miren cómo, por ejemplo, si una persona tiene 125 miligramos por decilitro de LDL, que es lo que es el valor promedio de LDL en la población norteamericana, esta persona, esto se ha medido, esto se ha estudiado, tiene más o menos a los 40 años, es cuando la prevalencia de enfermedad coronaria se vuelve 1% en Estados Unidos, cuando juntamos, cogemos el promedio de la población, 125 miligramos por decilitro de LDL, y a los 40 años esta persona ha acumulado una exposición de carga aterosclerótica que se calcula multiplicando la edad por el valor de LDL, eso da 5.000 miligramos por decilitro año, y ahí es cuando la enfermedad coronaria empieza a ser importante en Estados Unidos y ya el 1% de la población tiene enfermedad coronaria a los 40 años. Y esta exposición tiene que ver con esos 125 miligramos por decilitro que tiene el paciente desde temprano en su vida. Pero ese no es el concepto que quiero ilustrarles. Lo que les quiero decir es que ese paciente más o menos alrededor de los 62 años es el momento en que presenta un infarto agudo del miocardio. Entonces la enfermedad coronaria empieza a ser importante más o menos a los 40 años y el infarto agudo del miocardio se presenta más o menos a los 62 años cuando una persona tiene 125 miligramos por decilitro de LDL. Eso se ha estimado con medias poblacionales. El punto es que si una persona tiene 200 miligramos por decilitro de LDL, ese 1% de aparición, digamos, de enfermedad coronaria en la población, pues ocurrirá más temprano, ocurrirá a los 20 años, y el infarto agudo del miocardio va a ocurrir en algún punto entre los 30 y los 40 años. O sea que la enfermedad se adelanta 30 años, solo por tener el LDL en 200. Y si nosotros hiciéramos algo para que el LDL de una persona desde su adolescencia, porque cuando nacemos tenemos niveles de LDL 25 miligramos por decilitro, ese es el valor de un neonato, en la adolescencia se duplican y en la adultez se cuadruplican. Si nosotros lográramos mantener niveles de LDL en 80 desde la adolescencia, pues el momento donde la enfermedad empieza a ser importante se retrasa hasta más o menos poco más de 60 años, pero lo interesante es que el infarto agudo del miocardio ocurriría a los 100 años. Entonces, es posible que nunca ocurra. Luego, no solo es importante el control de los factores de riesgo cardiovascular, sino el momento en el tiempo en el cual hacemos ese control. Entre más temprano sea el control, mayor será el beneficio para los pacientes. El problema que nosotros tenemos es este.
Un paciente viene con una exposición acumulada de LDL y cuando presenta un evento o cuando ya está avanzado en su vida, porque no queremos empezarle tratamientos tan jóvenes, decimos, cuando empezamos el tratamiento, pues bajamos ese riesgo, pero miren lo que nos ganamos. Si nos ganamos algo, no tanto. En cambio, cuando uno logra controlar el factor de riesgo desde muy temprano en la vida, pues las curvas nunca van pegadas y esto es todo lo que nos ganamos en reducción de riesgo cardiovascular. Entonces, debemos empezar a ser más propositivos y menos reactivos en el control del riesgo cardiovascular. Entonces, la pregunta es, el dilema que uno tendría es, ¿cómo sabemos de estas personas que están acá, de nosotros, de todos los que estamos acá sentados, entre quienes no tenemos tantos años y no tenemos factores de riesgo cardiovascular, quién de nosotros se beneficia de tener un tratamiento? ¿A quién deberíamos darle una estatina, por ejemplo, entre todos nosotros? Esa es la pregunta, ¿cierto? Si uno ya tiene cierta edad, ya ha tenido ciertos eventos, pues por supuesto que ahí no existe duda y de eso vamos a hablar a lo largo de la mañana, pero la pregunta es si cogemos una población de prevención primaria, como debe ser la mayoría de nosotros, que no ha tenido un evento cardiovascular, que de pronto tiene algún factor de riesgo o no, de pronto no conocemos que tengamos ningún factor de riesgo, ¿a quién hay que tratar? Esa es la pregunta, ¿cómo lo seleccionamos? Sobre eso, pues está la estratificación del riesgo cardiovascular, que es el pilar fundamental de la prevención primaria y es recomendado por las dos sociedades más importantes del mundo en cardiología. El Colegio Americano del Corazón, la AJA, dice, miren, todos los adultos entre 40 y 75 años de edad, de manera rutinaria se debe estimar el riesgo cardiovascular utilizando la ecuación de la AJA para mirar los eventos a 10 años. Es una recomendación 1, o sea, hay que hacerlo. Y los europeos dicen que en menores de 70 años hay que usar el SCORE 2 para calcular el riesgo cardiovascular, también es una recomendación clase 1. Y si es mayor de 70 años y no ha tenido ningún evento, utilice el SCORE OP, que es para personas mayores. Entonces, ambas sociedades científicas están de acuerdo en que hay que calcular el riesgo cardiovascular, pero no están de acuerdo en con qué calcularlo, porque AJA dice, calcúlelo con la escala de la AJA, y los europeos dicen, calcúlelo con el SCORE europeo. ¿Listo? Pero ambas dicen, calcule el riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo cardiovascular? El que uno calcula, ¿cuál es? Depende de la escala que uno esté revisando, cambiará la definición. Entonces, hay escalas que calculan el riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores a 10 años, MACE, el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en el tiempo de vida, por ejemplo, con una adaptación que hay de la AJA, el riesgo de eventos coronarios, como el Framingham original calculaba solo eventos coronarios mayores, el riesgo de eventos coronarios mayores más revascularización o el riesgo de eventos cardiovasculares mayores más falla cardíaca. Distintas escalas calculan distintas probabilidades y saber eso es muy importante, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces miren, esto es como un resumen y miren cómo, pues ahí ven ustedes las variables que hacen parte de cada una de las escalas, que es lo que está en la parte de arriba. Esta ecuación de cohortes agrupadas o conjuntas es la escala de la AJA, Framingham cardiovascular total, el SCORE europeo, el Q-RISK, el ASSIGN. Entonces hay varias escalas, estas son las variables que la comprenden y abajo está el output, que es el desenlace que da. Entonces, por ejemplo, AJA predice eventos cardiovasculares ateroscleróticos fatales y no fatales. Predice infarto fatal y no fatal y ACV fatal y no fatal. ¿Sí? Por ejemplo, el SCORE europeo predice eventos cardiovasculares fatales solamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno le calcula a un paciente un SCORE europeo, uno le dice, esto solo es la probabilidad de tener un evento fatal. Mientras que cuando uno calcula AJA, por ejemplo, dice, esta es la probabilidad de tener un infarto, un ACV, fatal o no fatal, en los siguientes 10 años. El Framingham original solo calculaba eventos coronarios y el Framingham total cardiovascular ya calcula AIT, ACV, etc. Entonces, saber eso también es muy importante. Entonces, ¿cuándo calculamos el riesgo cardiovascular? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esto. Cuando hablamos de dislipidemia, diríamos que hay 4 grupos de pacientes grandes, de acuerdo a la AJA. Los pacientes de prevención secundaria, que son los pacientes que han tenido infartos, ACVs, enfermedad arterial periférica, procedimientos, intervenciones,
Yo ahí no debo calcular el riesgo cardiovascular. Ese paciente es de alto riesgo cardiovascular y punto. Ese paciente debe recibir estatina de alta intensidad, sin necesidad de preguntarme en cuánto está el LDL. El paciente llega, doctor, yo tuve un infarto hace 5 años, listo señor, usted se va con estatina de alta intensidad para su casa, así yo no tenga en ese momento el perfil lipídico para saber en cuánto está el LDL. ¿Listo? El siguiente grupo son los pacientes que alguna vez hayan tenido un LDL mayor a 190, no lo tiene que tener ya en 190. Si hace un año tuvo un LDL en 190, es un paciente que tiene cierta predisposición genética, que es sospechoso de hipercolesterolemia familiar heterocigota y debe recibir estatina de alta intensidad. Uno no llega a 190 de LDL ni porque se ponga a comer chicharrón todos los días, ¿sí? Yo siempre le digo eso a los pacientes. Entonces, ese paciente debe ser tratado con estatina de alta intensidad, no se calcula el riesgo cardiovascular. Pacientes entre 40 y 75 años de edad con diabetes van con estatina, todos, y me sirve calcular el riesgo solamente para, si el riesgo le da alto, darle estatina de alta intensidad, y si el riesgo no le da alto, ojo que no dije bajo, no existe el paciente diabético de bajo riesgo, si el riesgo no le da alto, le pongo moderada intensidad. O sea, el diabético entre 40 y 75 años va con estatina, ¿sí? Calculo el riesgo solo para definir la intensidad de la estatina. Y entonces nos queda un grupo de pacientes, no han tenido eventos cardiovasculares, nunca han tenido el LDL mayor a 190 y no son diabéticos, están entre 40 y 75 años, ahí calculo el riesgo cardiovascular. Ese es el paciente en el cual debemos calcular el riesgo cardiovascular. ¿Listo? Entonces, ese es el último grupo, enfatizamos eso, el que vale la pena el cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces, la AJA recomienda calcularlo con esta ecuación, que es la ecuación de la AJA, que tiene 9 variables, que son muy sencillas, que están en internet, que están en el celular también, que uno simplemente le pone el sexo, la edad, la raza, si está o no tratado para hipertensión, el valor de colesterol total, valor de colesterol HDL, si es diabético o no, si fuma o no. ¿Listo? Y la misma aplicación le dice a uno, mire, este paciente tiene un riesgo de tanto, y hasta le dice, valdría la pena ponerle una estatina o hacer X o Y cosita. Entonces, cuando uno calcula el riesgo cardiovascular por AJA, va para lípidos, va a clasificar al paciente en 4 categorías. Si el paciente le da a usted más de 20% de riesgo, hay que ponerle estatina de alta intensidad. Y estamos hablando de pacientes que no han tenido infartos, nunca han tenido LDL mayor de 120 y no son diabéticos, ¿sí? Pero si el riesgo le da más de 20%, va con estatina de alta intensidad. Ahorita, la siguiente conferencia es un taller realmente sobre cómo calcular el riesgo y qué hacer con él, entonces ya eso quedará mucho más claro. Si el riesgo le da menos de 5%, nada, que el paciente siga con estilos de vida saludable, no hay necesidad de darle ningún medicamento. Y como todo en medicina, el problema son las zonas grises. Entonces, si un paciente tiene entre 5 y 7,5, es un riesgo limítrofe, probablemente no le voy a dar tratamiento, pero debo mirar la presencia de modificadores de riesgo. Y si está entre 7,5 y 20, le voy a dar estatina de moderada intensidad, pero si tiene modificadores de riesgo, alta intensidad. ¿Cuáles son los modificadores de riesgo? Cosas que no están en la escala. Tener artritis reumatoide, VIH, tener historia de preeclampsia, tener síndrome metabólico, niveles elevados de lipoproteína minúscula, niveles elevados de ApoB, índice tobillo-brazo alterado. Entonces, esos modificadores de riesgo, si están entre 5 y 7,5, me inclinan a darle estatina. Si está entre 7, 5 y 20 y tiene los modificadores de riesgo, me inclinan a darle alta intensidad. Si no los tiene, moderada intensidad. ¿De acuerdo? Y en hipertensión es diferente. ¿También me sirve calcular el riesgo? Sí. Y es, si un paciente tiene la presión arterial entre 130 y 139, la sistólica, y su riesgo cardiovascular, aquí ya no es más de 20 o 7,5 a 20, sino 10%. Si es más de 10% de riesgo, yo inicio tratamiento farmacológico. Si es menos de 10%, entre 130 y 139 sistólica, 80 89 diastólica, yo puedo iniciar con tratamiento no farmacológico, ver cómo responde y luego sí me planteo el tratamiento farmacológico. Pero si su riesgo cardiovascular calculado de entrada es alto, no hay que esperar y su meta de presión arterial va a ser menos de 130/80. Entonces el riesgo cardiovascular sirve para la prescripción de estatinas y para la prescripción y la meta del tratamiento antihipertensivo.
También sirve para la prescripción de aspirina, pero alrededor de la aspirina hay un debate gigante y probablemente sea menor el beneficio de lo que pensábamos al principio. Entonces no me voy a meter con ese tema porque hoy por hoy en prevención primaria la aspirina en general no se recomienda. Eso es AHA, pero en Europa ellos tienen su propio score. El problema del score, que son estas tablas que ustedes ven acá, hay muchas tablas diferentes. Y las tablas dependen, los coeficientes de las tablas dependen del país. Entonces hay países de alto riesgo, como por ejemplo Rusia. Rusia es de alto riesgo, entonces cuando uno mira la tabla los coeficientes son más altos. Pero por ejemplo España, los coeficientes es un país de menos riesgo, entonces sus coeficientes son más bajos. Entonces la pregunta, si usáramos el score europeo, es ¿cuál usamos? Pues venimos de españoles, pero ya no somos tan parecidos a los españoles, entonces y no somos de bajo riesgo. Somos más parecidos a una población de alto riesgo, como por ejemplo la población de África, del norte de África o de la población de Rusia, no sabemos, ¿cierto? Entonces, el score europeo es distinto porque miren que los puntos de corte que ellos dicen es, no vamos a hablar de prevención secundaria en esta charla, entonces, por ejemplo, un score europeo mayor de 10 es un paciente de muy alto riesgo, su meta de LDL es menor de 55. Entonces, miren cómo para ambas sociedades científicas el cálculo del riesgo es muy importante para definir metas de tratamiento. Entonces, si un score europeo le da más de 10%, la meta de LDL es menos de 55 miligramos por decilitro. Entonces, ¿el problema cuál es? Nosotros, que no somos ni norteamericanos ni europeos, la AHA dice, mire, nosotros recomendamos, pero es una recomendación 2B, que utilicen la escala de la AHA utilizando el coeficiente de blancos, no hispanos, pero no sabemos si eso está bien o no, por tanto recomendamos, y eso lo ponen en una editorial, que se hagan estudios de validación para mirar si la escala funciona en otras poblaciones o no. Entonces, las escalas de riesgo son muy importantes y por eso se validan en todo el mundo. Entonces, esta escala, la escala de la AHA, por ejemplo, ha sido validada en Emiratos Árabes, en Corea, en la China, en la India y en distintas regiones del mundo, como Kenia, por ejemplo, se han validado las escalas de riesgo cardiovascular. En Latinoamérica, ¿qué hacemos? No existe validación hasta hace poco para calcular el riesgo cardiovascular por AHA y el score tampoco está validado en ningún país de Latinoamérica. Y lo que se hacía y lo que recomendaba la Sociedad Europea de Cardiología o aún recomienda es calcular Framingham por un estudio que se hizo hace algunos años y multiplicar por 0,75 porque se vio que Framingham sobreestimaba mucho el riesgo. Entonces, recientemente publicamos este trabajo con el grupo Nature que es la validación de la escala de la AHA en población colombiana, donde evaluamos si la escala de la AHA sirve o no para predecir el riesgo cardiovascular en una cohorte latinoamericana para ver si funciona bien o no, a ver si es válido que la usemos porque es la que recomiendan hoy las guías de la AHA y además es más fácil de usar que la escala de Framingham. Entonces, este es el paper que pueden descargar ahí en los links que les puse y lo que hicimos fue coger pacientes de la Fundación Santa Fe de prevención primaria que no tuvieran eventos cardiovasculares, que nunca hubieran tenido un LL mayor a 190, que no estuvieran tratados con estatina, los cogimos de dos fuentes, de la Clínica de Hipertensión y Diabetes entre 2009 y 2010, o sea, unos pacientes con un perfil de riesgo un poquito más alto, y pacientes de chequeo ejecutivo 2009-2010, que son unos pacientes con un perfil de riesgo un poquito más bajo, todos de prevención primaria, y estos pacientes se les calculó el riesgo cardiovascular en 2009-2000 con los datos de 2009-2010, y miramos 10 años después si había ocurrido un evento cardiovascular, un infarto, un ACV, fatales o no fatales. Y se incluyeron pues pacientes de prevención primaria sin LDL mayores a 190, que no estuvieran tratados con estatina, excluimos pacientes con otras formas de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o pacientes que no tuviéramos el seguimiento a 10 años y no hubiéramos podido saber si presentaron o no los eventos cardiovasculares, calculamos un tamaño de muestra y evaluamos si la escala se comportaba bien o no en nuestra población, haciendo un análisis de calibración y discriminación. La calibración, para que ustedes se hagan una idea, es que coincida la probabilidad esperada de eventos con los eventos encontrados. Esa es la calibración. Y la discriminación es la capacidad que tiene una escala para decir qué pacientes van a presentar un evento cardiovascular y eso se calcula con un área bajo la curva ROC. Entonces,
reclutamos, en total, incluimos en el estudio 918 pacientes, 716 de la cohorte de bajo riesgo, 202 de la clínica de hipertensión y diabetes. Lo seguimos. Importante tener en cuenta que la representación de raza afrocolombiana es baja, es un centro en Bogotá, y eso digamos que es un tema a tener en cuenta. Y en general encontramos una cohorte de prevención primaria donde un poquito más del 10% de los pacientes era diabéticos, 1 de cada 4 pacientes recibía tratamiento antihipertensivo y un riesgo cardiovascular calculado por AJA que coincidía con los eventos que se encontraron a 10 años. Estas son un poco las características de la población, que no me voy a centrar mucho en eso porque la idea es que puedan conocer el trabajo, pero el punto es que tenemos dos grupos de pacientes, unos con un riesgo un poquito más alto calculado por AJA, cuyo rango intercuartil va hasta 18, y una cohorte con un riesgo un poquito más bajo, cuyo rango intercuartil va hasta 6.5. Se encontraron los eventos cardiovasculares, predominantemente infarto agudo del miocardio no fatal, ACV no fatal, un infarto agudo del miocardio fatal, principalmente en la cohorte de alto riesgo. La cohorte de bajo riesgo tuvo menos eventos, y el punto es que, si ustedes miran esto, la escala esperaba que se presentaran 41.7 eventos y se presentaron 40. Eso tiene un valor de P de 0.99, es decir, no existe una diferencia significativa entre lo esperado y lo observado. Eso es la idea, que coincida lo esperado y lo observado. Y vemos una relación de eventos esperados observados de 42/40 para una relación de 1.05, es decir, la escala realmente estaba muy bien calibrada para predecir los eventos cardiovasculares que se podían presentar en la cohorte. Miren cómo la mayoría de los eventos se presentan en los pacientes considerados de alto riesgo por la escala, y miren cómo pues en los 4 grupos de riesgo de la AJA, menos de 5, 5,75, 7,5, 20 y 20, en general mostró una calibración óptima. El área bajo la curva ROC fue de 0.78 para el estudio, y en general lo que vimos en este primer estudio de validación de la escala de la AJA en una cohorte latinoamericana es que la escala funcionaba muy bien para predecir eventos cardiovasculares. Les traigo esto porque esto lo hemos discutido internamente mucho en la Sociedad Colombiana de Cardiología, y la idea, y estuvimos también hablando con el autor del artículo de Framingham, es que las nuevas guías de dislipidemia ya recomienden que el cálculo del riesgo cardiovascular en Colombia se haga con AJA y no con Framingham, porque AJA sobreestimaba el riesgo y tocaba multiplicar por 0.75, y con AJA no hay necesidad de ajustar el riesgo. Aquí hay un resumen de los dos trabajos, una cohorte un poquito más grande, la que hicimos acá en Fundación Santa Fe, la otra cohorte era del Hospital Militar. Todos tienen seguimiento a 10 años en comparación con la cohorte de Framingham. Ambos tienen problemas de representación de raza afrocolombiana. Nosotros no incluimos pacientes con LL mayor a 190 porque esos pacientes son de alto riesgo. En el de Framingham sí, en esa época eso no estaba tan claro. 1 de cada 3 pacientes era de sexo femenino, y miren cómo el área bajo la curva ROC fue significativamente mejor para la validación de AJA, y la sobreestimación es menor, porque cuando ustedes miran la calibración en Framingham, ven una relación de eventos esperados observados de 1,3, nosotros tuvimos una relación mucho más favorable, y miran cómo entonces requiere un ajuste menor. Si uno quisiera ajustar, tal vez tendría que ajustarlo por 0.95 si uno quisiera ser demasiado preciso, pero ajustar una escala por 0.95 no tiene sentido, entonces por eso la recomendación es mantenerla como se calcule. Entonces, en general, con estos datos, lo que se ha definido es que probablemente a futuro la estratificación de riesgo debe hacerse con Framingham. Entonces, ¿por qué les decía yo en un principio? Ya doy paso al doctor Rafael para el taller de cálculo de riesgo cardiovascular. ¿Es mejor ir a pie que ir en un Ferrari? El infarto nos está esperando a todos realmente. Por eso yo siempre le digo a los pacientes que todos tarde o temprano necesitamos un cardiólogo, porque pues es lo más probable lo que nos vamos a morir de un evento cardiovascular. Entonces, no es lo mismo ir en un Ferrari dislipidémico, hipertenso, obeso, con diabetes y taquismo, donde uno va rapidito a presentar el evento cardiovascular. Si ese paciente le controlamos los factores y solo queda con dislipidemia e hipertensión, sigue yendo muy rápido, va en carro todavía a ese evento cardiovascular, pero probablemente llega más tardecito, vive unos años más. Pero si le controlamos la hipertensión y lo dejamos con dislipidemia, pues probablemente ya el paciente va más despacio, pero sigue avanzando, va en bicicleta.
Pero si un paciente tiene todos sus factores de riesgo cardiovascular controlados, el colesterol, la hipertensión arterial, la diabetes, el peso, hace actividad física, no fuma, probablemente ese paciente esto esté muy lejos en su camino, la muerte cardiovascular o un infarto, y tarde mucho más en llegar a él. Entonces la idea es que nosotros debemos bajar a ese paciente de acá y que el paciente recorra ese camino a pie y se demore muchísimo más en llegar, porque lo cierto es que al final siempre nos está esperando. Entonces la gestión de los eventos cardiovasculares, del riesgo cardiovascular, es lo que va a terminar dando una efectiva protección a los pacientes. Y termino simplemente invitándolos. Este es un MOOC, que es un curso que hicimos de cardiología gratis, libre para que lo puedan hacer, donde hablamos de fibrilación auricular, falla cardíaca, hipertensión, aterosclerosis, infarto. Se pueden inscribir todos. Ahí está el nombre del curso, que lo pueden buscar en Coursera, y ese es el link, el que aparece abajo, para que se puedan inscribir y participar. Vale la pena, tiene distintas actividades hechas por distintos expertos del país, predominantemente de la Fundación Santa Fe. Muchas gracias.